Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Si es en vivo en alguna de sus repeticiones aquí en esta plataforma de Facebook o en su defecto nos ven en YouTube en el canal Sobrecargo Informa, bienvenidos. Ya saben que pueden apoyar este bonito espacio mediante las estrellas en las transmisiones en vivo, así como en sus repeticiones, como también pueden suscribirse al canal en YouTube Sobrecargo Informa, darle clic a la campanita, eso no cuesta, es gratis. Y nos pueden apoyar muchísimo en este tema. Ahora yo creo que vamos a comenzar dando un paseo, porque el fin de semana estuvo cargadito. Porque bueno, ya ahorita a estas alturas del partido, pues ya saben qué fue lo que sucedió, ¿no? Que nos renuncia el director del CNEAM en medio de una polémica tremenda y evidentemente aquí vamos a dar nuestro punto de vista, pero antes de entrar a eso vamos a hablar y vamos a hacer un paseo porque me parece muy interesante qué sucedió. Primero tenemos que, dice, el SINACTA se reportan 10 incidentes graves desde diciembre hasta la fecha por rediseño del espacio aéreo. Volaris pide investigación tras incidente entre dos aeronaves en el AICM. Por otra parte, anuncia el subsecretario de Transportes, migrarán 30 vuelos al AICM, del AICM al AIFA a partir de julio. Tenemos también que aquí dicen destituyen al director de CNEAM tras incidente aéreo en el AICM y mal manejo de la industria. Bueno, y hay una renuncia porque subimos la renuncia. Hola, hola. Entonces hay un montón de factores en este asunto. Me queda claro que la gente y los periodistas tratan de verlo de la manera más sencilla posible y la aviación es imposible de ver de una manera sencilla porque son muchísimos factores los que contribuyen. El clima, evidentemente en este incidente contribuyó el clima, controladores aéreos, cambio de turno, pilotos, no sabemos si los pilotos de Volaris ya estaban cansados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de factores que se juntan y recordemos que es una cadena de errores lo que ocasiona un accidente. ¿Cuál es la solución para no llegar a un accidente? Bueno, es no permitir que esta cadena de errores siga avanzando, sino pararla, cortar la cadena de errores. Con esto impedimos que se dé un accidente. Pero evidentemente los medios, y aquí es donde yo me quiero jalar todos y cada uno de mis pelitos, porque de verdad, Portal Aristegui Noticias, video. El avión se convulsionaba, nos decía que era por mal tiempo, testigos del incidente aéreo. Quiero que quede claro, a la gente que está en el, ¿cómo se llama? A la gente que no esté en el medio, evidentemente, les llaman bolsas de aire, se asustan con la turbulencia. Digo, de lo que a mí más me gustaba en la aviación, lo tengo que confesar, me encantaban las turbulencias, me divertían mucho. Pero hay mucha gente, pasajeros, que no entienden qué es una turbulencia, que creen que ya se van a morir y no, el avión se va a caer. Nada más quiero hacerles, darles una información para el contexto. En este país, al año, hay 16,000 fallecidos por accidentes de tránsito. Al año en este país hay 0 fallecidos por accidentes aéreos. Vamos poniendo las cosas en contexto. Hay un interés de golpear al actual gobierno utilizando el tema aeronáutico. Pero los que golpean al gobierno es por golpear sin ver que hay un montón de causas atrás y por esas no van a levantar la voz. Y yo lo puse y se los dije y lo vuelvo a repetir, para mí es muy claro. Los salarios. Estamos por debajo de la media mundial en los salarios.
En junio del año pasado escribí para la revista Sindicalismo a la Vanguardia y quisiera yo compartirles ese pedacito nada más porque me parece importante. Por si quieren buscarlo, se publicó en la revista Sindicalismo a la Vanguardia el año pasado, en el mes de junio. El título se llama Trabajos Especiales y Sindicalismo y escribo lo siguiente. Los trabajadores aglutinados en el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, desde el año 2020, fueron demandados por el coordinador regional del órgano desconcentrado donde estos trabajadores prestan sus servicios, es decir, el CNEAM. Raúl Campilla acudió ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar la disolución del sindicato, así como la destitución de su secretario general, Alfredo Covarrubias Aguilar. Y a mí me pueden explicar, porque todo esto comienza, toda esta descomposición, terrorismo laboral, mal ambiente de trabajo en la torre de control con los trabajadores, con los controladores, es un tema laboral. ¿Dónde está Luis Alcalde? Sigo. El argumento de la petición por parte del CNEAM es tan básico como perverso. Si se pueden tener trabajadores que hagan bien el trabajo, no se requiere de que estén sindicalizados. El actual gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual depende CNEAM, no puede olvidar que los controladores de tráfico aéreo no son cualquier trabajador, ni que sobre sus hombros pesa una responsabilidad de características mayúsculas. La autoridad federal no debe minimizar el derecho de los trabajadores a tener un sindicato que cuide y tutele sus derechos laborales. Y quiero terminar con esto porque me parece sumamente importante. Y está aquí, digo, pueden leerla, como les digo, está publicada en la revista Sindicalismo a la Vanguardia del mes de junio del año pasado. Y yo hago esta pregunta. La propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, debe conocer a fondo el sindicalismo mexicano. Su padre, Arturo Alcalde Justiniani, es fundador del Frente Auténtico del Trabajo, FAT, que en su propia página se describe como una organización nacional de trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, plural, democrática y combativa. Desde hace más de 60 años luchamos contra las injusticias que definen al sistema social que nos oprime. Durante estas 6 décadas, miles de hombres y mujeres organizados en el FAT hemos combatido tenazmente al régimen autoritario y neoliberal que nos oprime y nos hunde en la miseria y la violencia. Hemos luchado por la democracia y la justicia y la libertad. A mí que me explican cómo acepta Luisa María Alcalde una demanda en contra de los trabajadores para disolver el SINACTA. A mí que me expliquen. De verdad, más allá del tema de la reorganización del espacio aéreo, más allá, tenemos un tema laboral que nadie, ni la oposición menciona, porque a la oposición, a la gente que ahorita está golpeando al actual gobierno, a los trabajadores les valen cacahuate, no están preocupados, quieren llevar agua a su molino utilizando este tema, y los que están gobernando no se están dando cuenta de que aquí tenemos un problema primero laboral, que se empezó a gestar laboralmente, un recorte, y aquí está, un resumen de la situación actual. Ay, se me fue, ¿dónde está? Un resumen. Espérenme. Un resumen de la situación actual es el siguiente. El gobierno federal recortó el 50% del salario de los controladores aéreos y el CNEAM pretende que operaciones de carácter civil sean militares quienes realicen dicho trabajo. Esto ha desatado una encarnizada lucha entre el gobierno actual y el sindicato. Esto es lo que está en realidad detrás de todo este tema. ¿Qué se tiene que atender? Pues la parte laboral. Ya renunció el señor Víctor Manuel Hernández, director del CNEAM. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, a quién ponen, a quién nombran oficialmente, porque extraoficialmente ya saben que manejan nombres para aquí y para allá. Y me parece sumamente llamativo, no sé si se fijaron, les puse la fotografía aquí abajo del video.
No sé si ya se percataron de quienes estuvieron presentes en la reunión de gobernación para ver esto del reordenamiento del espacio aéreo. No sé si notaron que está presente en esa reunión, está Enrique Beltranena, está Andrés Conesa y por supuesto que está nada más y nada menos que mi Federico Bertrand, por parte de Interjet. Ahí está mi Federico Bertrand. Carlos del Valle lo único que ha manifestado y lo único que ha dicho es que las acusaciones en contra de su padre son falsas. Y bueno, ya regresó de su viaje de Centroamérica, ya creo que el último punto donde estuvo fue Costa Rica. Mi Charly del Valle ya regresó y mandó al día de hoy a la reunión en Gobernación a Federico Bertrand. En la fotografía lo pueden ubicar perfectamente, ahí está Federico, está como les digo, Andrés Conesa, Quique Beltranena. Y obviamente pues hay más actores hablando de este tema del reordenamiento. Y más que hablar del reordenamiento, yo lanzo esta pregunta. Digo, va a salir en una de mis columnas, todavía no sale, pero la he venido manejando como usuario del transporte de aviación. ¿Cuánto están dispuestos a pagar los pasajeros por su seguridad? Y la seguridad incluye que los trabajadores estén bien pagados, desde el de abajo hasta el de arriba, en toda la operación. Esto es, los trabajadores de rampa, operaciones, tráfico, sobrecargos, pilotos, todos ellos. Digo, al igual por supuesto que los controladores aéreos, que ellos no forman parte de una aerolínea, pero forman parte del conjunto de toda la operación aeronáutica, necesitan estar bien pagados. No puedes tener trabajadores que están mal pagados, que están pensando en cómo voy a llegar a fin de mes, porque eso distrae y eso permite que haya errores como los que hubo. Finalmente, en este incidente del cual se están agarrando todos como un clavo ardiente y lo están maximizando yo diría, a dimensiones apoteósicas. Es un incidente que se da en todas partes del mundo. Estaba con un compañero checando, con un compañerito aviador checando cuántas idas al aire hay dependiendo de las operaciones al día, del número de operaciones al día, más o menos. Lo que tiene registrado Estados Unidos, México no tiene ese registro o no lo he encontrado, pero en Estados Unidos sí. El registro es de por cada 1000 operaciones diarias hay en promedio 3 idas al aire. Diario. Entonces, estamos hablando que estos eventos, de estas idas al aire, por favor, que los señores pasajeros entiendan que son procedimientos de seguridad. Al contrario, no está peligrando tu vida, te la están salvando. Si abortan el despegue es por algo. Si se van al aire es por algo. Entonces, ese es el asunto. Son procedimientos de seguridad y las turbulencias existen. Es que no se veía mal tiempo, hay turbulencias en aire claro, hay turbulencias de estela, no es un solo tipo de turbulencia, porque no podemos permitir que el amarillismo llegue a la aviación y la gente diga tontería y media como el avión se convulsionaba. Nos decían que era por mal tiempo, testigos del incidente aéreo, y dices, Dios guarde la hora. Clavo a... Ese es el asunto. La aviación es muy complicada y depende de muchísimos factores. Son protocolos que se deben de seguir, así es, y son correctos. Pero ya cualquier ida al aire, cualquier aborto... porque además en Twitter se ponen a escribir todas sus patoaventuras de sí, a mí me tocó y a mí también, y antes nunca me había tocado. Perdón, pero aunque construyeran el Naim, vamos a poner ese ejemplo. Se decide, ya llegamos al próximo sexenio, es otro gobierno, es otro partido, y dicen vamos a hacer el Naim, retoman el Naim. ¿Ustedes creen que en el Naim no va a haber abortos de despegue e idas al aire? Por favor, claro que va a haber tanto idas al aire como abortos de despegue. Es parte de nuestra industria. Entonces, el maximizar un evento como este,
al final lo que se está perdiendo es la confianza en el pasajero y lo que queremos es que los pasajeros viajen, no que dejen de viajar por miedo, no que digan, porque lo escriben y escriben cada cosa que quieres darte de topes. Dices, todos los días, el sábado cuando menos 5 ya, que cuando abortan pasaban, ¿qué? Todos los días, el sábado cuando menos escuché cuando menos 5, ya que cuando abortaban pasan arriba de mi casa. Bueno, en el promedio estamos, o sea, en el promedio de eventos estamos. Sí, se vuelve complicado ante un aeropuerto que ya está saturado desde hace 20 años atrás, que el traslado de operaciones de una terminal a otra, y debería no ser de una, sino a varias terminales, ha sido complicado y ha sido lento, y va a ser lento, pero quieren que Roma se construya en un día, punto número 1. Y como lo vuelvo a decir, han sido días de mucho calor y eso hace inestables las condiciones, por eso no lo entienden los pasajeros. No ven nubes, al momento de aterrizar dicen, es que, ¿cómo es posible que se haya... Ya ven, se convulsiona el pobre avión. Vayan por las gotitas para el váguido que le da el avión, porque ya ven que se convulsiona. Este tipo de noticias, cómo manejan la información, maximizando eventos que son completamente normales dentro de la operación. Eso sí, no hablemos del tema de salarios porque eso les importa poco a los pasajeros, a los usuarios. Yo lo puse en la palestra, lo puse en Twitter para generar discusión y hay quien dice, es que no importa cuánto ganan, tienen que hacer excelentemente su trabajo. Híjole, si estás preocupado porque no llegas a fin de mes y tu familia te importa o tú mismo te importas porque tienes que pagar renta, tienes que pagar tu coche, tienes que sobrevivir, no vas a estar al 100% en tu trabajo. Y esta arista de los salarios, estamos por debajo de la media mundial. Esto es un llamado de atención tanto para las empresas como para el gobierno. Todos quieren que los trabajadores sean, bueno, traigo aquí mi agüita, así con jeringa, vamos a hacerle así, 3 gotitas, lo saco al sol y ya, que no tengan que comer los trabajadores, que con 3 gotitas de agua y 2 horitas al sol ya estén maravillosos. No funciona así, los trabajadores tienen necesidades y se les tiene que pagar bien. Recordemos, la aviación y los trabajos que están involucrados en la aviación son de alto riesgo y deben de pagarse bien. Las empresas están pagando mal, Aeromar está pagando mal, ¿no? Cobran pilotos que cobran en ceros. Aeroméxico con contratos recortadísimos, con horarios extendidos, con jornadas que yo nunca había visto en una aerolínea tradicional. Vamos con las bajocosteras. Explotar al máximo 4, 5, 6 aterrizajes. Obviamente a sacar lo más que se pueda de los trabajadores, ¿no? Trabajadores de rampa que no pertenecen a la empresa, que están en estas empresas de outsourcing con suelditos miserables. ¿Cómo fregados no quieren que ocurra un accidente si están abonando tanto las empresas como el propio gobierno a que suceda un desastre? Pero ese es el asunto. No es responsabilidad de una sola persona, no es solo un lado de este tetraedro, son muchas caras. Son muchas aristas y una de ellas, por supuesto, es el salario, la falta de un buen adiestramiento, el que no quiero invertir en un buen adiestramiento, en que me quiero ahorrar absolutamente todo. De verdad, si pudieran ustedes pagar por trabajar, mejor. Pero eso es en empresas privadas y también en el gobierno. Pasa exactamente lo mismo. Entonces no es cosa de, ¡ay, qué terrible! El gobierno que no paga y les recortó el 50%. Mijo, ¿cuánto les recortaron a los de Aeroméxico ahora que entraron al capítulo 11? Pues es lo mismo. Juan, te llames, recortes aquí, recortes acá. Y quien debería estar velando por los derechos laborales, que es mi Luisa Alcalde, pues no hace nada. Viene de una cepa sindicalista y ¿qué hace? Permitir la demanda para la disolución de un sindicato. Permitir que el gobierno permita deshacer un sindicato.
Luisa, o estás a favor de los trabajadores, estás a favor realmente de la 4T o le estás poniendo piedritas en el camino porque pues pareces más enemiga que el propio Javier Lozano y eso ya es mucho decir. Hay mucha tela de dónde cortar y yo creo que con esto me despido. Vamos a hablar, y si queremos hablar del tema aeronáutico, está perfecto. Pero antes de que todos pongan el grito en el cielo, veamos el asunto que más importa, el incremento de los salarios en todas las áreas. ¿Quieren volar seguros? A pagar bien. Adiós.